Si nos aventuramos a la tarea de programar, tenemos que aceptar que los errores van a estar presentes en nuestros desarrollos. En algún momento u otro cometeremos un error y debemos estar preparados para saber cómo es ese error, por qué se ha cometido y cómo solucionarlo. Básicamente, hay dos tipos de error: los errores de compilación y los errores en tiempo de ejecución. En cuanto a los primeros, se producen mientras estamos escribiendo el código. Además, lo suele detectar el editor de Visual Basic avisándonos de ello. Por ejemplo, si nos olvidamos de un paréntesis, vamos a eliminar este segundo paréntesis de esta expresión de objeto. Al hacer clic en una línea distinta a la del código que estamos escribiendo, Excel nos avisa diciéndonos que hay un error de compilación, es decir, que no puede entender esa expresión. Obligatoriamente tendríamos que subsanar el error para poder continuar programando. Y ya en cuanto a los errores en tiempo de ejecución, estos se producen mientras el procedimiento o macro se está ejecutando. Aquí, en este segundo procedimiento que tenemos como ejemplo, si lo ejecutamos, vemos cómo emerge un cuadro de diálogo. Vamos a presionar F5 y aquí tenemos ese cuadro de diálogo donde nos dice que se ha producido un error número 6 en tiempo de ejecución. En este momento es importante saber qué tenemos que hacer. Si optamos por finalizar, lo que le estamos diciendo a Visual Basic es que aceptamos que ahí haya un error y aceptamos que la macro no va a funcionar. En ese momento, Excel sale del modo interrupción y en ese caso Visual Basic podría comenzar a trabajar con otra macro, pero evidentemente con esta no. Y ahora vamos a recuperar nuestro cuadro de diálogo de error para seguir comentando que si optamos por depurar, al hacer clic, Visual Basic llevará el foco a la línea que contiene el error. Además, la resaltará en color amarillo y a la izquierda aparecerá una flechita. También podemos darnos cuenta de que en la barra de títulos, después del nombre del archivo, entre corchetes aparece la palabra interrupción. Así pues, en este momento lo lógico sería reparar ese error, que en este caso es una división entre 0, cambiamos el 0, por ejemplo, por un 1, y ahora tenemos que salir del modo interrupción antes de comprobar si la macro va a funcionar bien. Para salir del modo interrupción, tendríamos que ir al menú Ejecutar y después seleccionar la opción Restablecer. Vemos cómo desaparece la flechita que veíamos a la izquierda y también después del nombre del proyecto ya no está la palabra interrupción. Y ahora ya nos quedaría comprobar el funcionamiento de la macro de nuevo. Vamos a presionar F5 y vemos cómo el resultado es correcto. Estamos dividiendo el valor que hay en B1, es decir, 0, entre el valor que había en A1, por lo tanto siempre será un 0. Vamos a conocer una instrucción que impedirá que nuestro código Visual Basic se vea interrumpido por un error. Como podemos ver en pantalla, se trata de la declaración OnError, acompañada de una de las variantes que tiene, que es Resume Next. Cuando escribimos una instrucción de este tipo al principio de nuestro procedimiento, si ocurriera un error en líneas posteriores, la ejecución del código saltaría a la línea siguiente. Por lo tanto, el error ocurre. Lo que pasa es que Visual Basic lo obvia y continúa ejecutando el procedimiento. Este detalle es importante tenerlo muy en cuenta, puesto que si el código que había en la línea que produce el error era importante para el buen fin de la macro, tenemos que tener en cuenta que esa acción no se va a producir. Sin embargo, a veces cuando esa acción no es muy evidente, como la macro continúa, sin dar ninguna señal de error, podemos creernos que no ha pasado nada. Por lo tanto, esto a veces nos lleva a confusión y complica la tarea de saber por qué una macro no funciona. En esta macro que tenemos como ejemplo, vemos que en esta línea hay una referencia a una celda que es la celda A 200 millones. Evidentemente, eso es un error porque no existe tal celda. Así que, en este punto, se producirá un error, pero debido a que hemos puesto la instrucción OnError al principio, el código seguirá ejecutándose y en el rango B2, es decir, en la celda B2, se tiene que insertar el texto «Hemos ocultado el error». Vamos a comprobar presionando F5 y viendo cómo efectivamente lo que el código está marcando en esta tercera línea se ejecuta correctamente porque el código no se ha detenido en la línea anterior. Vamos a ver cómo podemos gestionar errores con la instrucción OnError, pero esta vez acompañada de la instrucción GoTo y también de una etiqueta. Como podemos ver en la macro escrita, la etiqueta finalizar
Se repite después de GoTo y casi al final de la macro. Aquí tenemos las dos etiquetas. Así que, si nos damos cuenta, utilizar GoTo de esta forma es una especie de hipervínculo que utiliza unos marcadores llamados etiquetas. En definitiva, lo que está haciendo Visual Basic es que cuando haya un error, ir a la etiqueta finalizar. Visual Basic busca esa etiqueta, la encuentra aquí y continúa ejecutando el código a partir de esta posición. A continuación vamos a ejecutar la macro. Lo que va a ocurrir es que se mostrará un cuadro de mensaje diciéndonos se ha producido un error. Y esta línea, la que asigna a la celda B2 un valor de 2500, no se tiene que ejecutar. Vamos a presionar F5 y efectivamente tenemos el cuadro de mensaje que nos dice que se ha producido un error.